Entonces, vamos a comenzar con las preguntas y en cualquier duda me van interrumpiendo. Entonces, como les estaba comentando, la clase de hoy tiene 4 preguntas eventualmente, la quinta vamos a ver si alcanzamos a hacerla, las cuales 2 son de complejo, 2 son de estructura algebraica y hay una que mezcla ambas. Así que es bastante útil para realizar cálculos. Entonces, partamos con la P1A, sin nada más que añadir. Entonces nos dan un G que va a ser igual a los racionales sin el 0 plus los racionales, ¿cierto? Entonces nos dan un grupo que tiene como elementos pares ordenados, el cual el primer elemento del par ordenado es un racional que no puede ser el 0 y el segundo también es un racional, ¿sí? Y se define la LSI, la ley de composición interna, dada por P,Q asterisco R,S igual P por R y P por S más Q. Entonces nos dicen ya que en ley de composición interna no hay que demostrarlo, nos vamos a saltar esa parte, si ustedes quieren lo pueden hacer. Y donde más y por son operaciones sexuales. Hay como en el colegio el chaval, échelo nomás. Bien, entonces, primera pregunta. Veamos que por esta operación asterisco, que es ley de composición interna, es grupo. Bien, entonces recordemos un poco. ¿Cuál es la definición de grupo? Para que algo sea grupo tenía que cumplir 3 propiedades. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? Asociativa, que tenga neutro y que todo elemento tenga inverso, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a demostrar. En primer lugar, asociatividad. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta, siempre dense los elementos de manera clara, ¿sí? Siempre que ustedes vayan y empiecen a demostrar algo que requiera uno o más elementos, tienen que darse esos elementos. Entonces, tienen que decir, sean P, U, R, S, yo le coloqué aquí H y L en G, ¿cierto? Nos tenemos que dar los 3 elementos para poder demostrar la asociatividad. Si ustedes no se dan los 3 elementos y empiezan a demostrar así como así, quizás está bien, pero esto es muy importante que lo manejen, porque así demuestra que ustedes saben dónde están trabajando, ¿sí? Entonces tienen que colocar esto. Si quieren que no quieren que les descuenten 0,3, 0,4, esos puntos que a veces duelen. Entonces, luego, vamos a demostrar que P,Q asterisco R,S asterisco H,L es igual, vamos a llegar con los pasos a tomar estos 2 primeros y después operarlo con H. ¿Sí? Eso es la asociatividad. Entonces, esto es igual a P,Q asterisco y el primer resultado te da el primero por el primero, ¿cierto? Acá, el primero por el primero, coma, el primero por el segundo, es decir, PL más L sí que me queda dando vueltas, ¿cierto? ¿Sí o no? Perdón. ¿Cierto? Hay que seguir la regla. Nosotros tenemos una ley de composición interna que tenemos que seguir al pie de la letra. ¿Sí? Entonces, luego, esto es igual a. Ahora tenemos que operar entre ellos dos. ¿Sí o no? Entonces va a ser el primero por el primero, que es RH, coma, el primero por el segundo, que es P veces. Más bien es PRL más PS más el que me queda. ¿Cierto? ¿Sí o no? PRL más PS más... Bien. Entonces, cómo podemos seguir? Aquí uno puede decir, bueno, aquí ya mucho no se puede hacer, entonces volvamos, hagamos este pequeño truco sucio en una hoja aparte y vemos que nos da la otra parte. Entonces, aquí vamos a colocar en otra hoja
En otra hoja vamos a hacer la otra. Entonces esto va a quedar PQ asterisco RS asterisco H, L. Entonces, esto va a ser igual a, bueno, este es el mismo de ahí arriba, va a ser PR, PS más Q asterisco H, L. ¿Sí o no? Y esto va a ser el primero por el primero, coma, el primero por el segundo, más el que me queda. ¿Sí o no? ¿Da lo mismo, no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Podemos expresarlo como P por P, PR por H, coma. Y el otro era PR por L más PSQ. ¿Sí o no? Para dejar expresada la multiplicación con la cual yo me voy a devolver. Entonces, eso ya sabemos que es esto de acá. PR, PS más Q, asterisco H, L. Esto no es nada más que P, R, no, P, Q, asterisco R, S, asterisco H, esta es la sucesión. ¿Sí? Sí. Yo puedo ir trabajándolo como una igualdad de ambos lados y llegar al mismo. Sí, pero hay que hacerlo por separado. Es decir, tú haces esta igualdad primero, ¿Ya? llegas acá. Aquí hay mucho nada que hacer. Después, no sobre la misma, sino que después, ¿Ya? haces esto de acá. Y si tú notas que estas dos cosas son iguales, puedes decir que son iguales. Y después ahí concluir. Sí, ya se puede concluir. Sí, sí. Pero esa es como la manera sucia, si quieren verlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Está tirado? Ahí lo dejamos en una hoja. Vamos con la que sigue. Vamos a moverla acá. A ver. ¿Qué nos toca ver ahora? El neutro. Muy bien. Entonces, para ver qué tiene neutro, nosotros nos podemos dar un candidato a neutro. ¿Sí? Vamos a decir, sea tal elemento un candidato a neutro. Y yo voy despejando cosas. ¿Sí? Y luego, una vez que ya tenga ese candidato a neutro, tengo que probar si ese neutro también me sirve por el otro lado. Y ahí yo tengo el neutro. ¿Sí? Antes no. Y no les pueden descontar por eso. Entonces, para ello, sea R, S nuestro candidato a neutro. Entonces, debe cumplir ¿qué? PQ asterisco R, S sea igual a PQ para todo PQ en G. ¿Cierto? Eso es lo que tiene que cumplir, a priori. A priori. Porque después tengo que ver si se cumple por el otro lado. Entonces, de aquí yo tengo inmediatamente que esto es, por la regla que nosotros seguimos, P por R, P por S más Q. ¿Cierto? Esto tiene que ser igualado a P, Q. ¿A quién tengo que despejar ahora en esta igualdad de pares ordenados? Tengo que despejar a R y tengo que despejar a S, ¿cierto? Entonces, de aquí se desprende inmediatamente que P por R es igual a P y P por S más Q es igual a Q. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué puedo decir de aquí? Inmediatamente de aquí se desprende que R vale 1 y S vale 0. ¿Por qué R vale 1? ¿Qué pasa si P es 0? Ahí está, ¿o no? Porque P no puede ser 0. ¿Por qué? Porque P pertenece al primer elemento del producto cartesiano. Entonces P distinto de 0. Hay que anotarlo bien aquí. P distinto de 0. Si no, no podemos pasar dividiendo. ¿Cierto? Hay que tener bien en cuenta eso. Entonces me queda ver que así el candidato a neutro
es 1,0. ¿Sí? ¿Por qué es candidato? ¿Qué nos faltará ver? Por el otro lado, ¿cierto? Falta ver que 1,0 asterisco P, Q es igual a P, ya, tarea. Es re fácil. Les voy a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta con lo que llevamos? ¿No? ¿No? Bien, continúa. ¿Qué nos falta ver ahora? Nos faltan ver los inversos, ¿cierto? Nos faltan ver qué pasa con los inversos. Entonces, para encontrar los inversos, debemos ver que para cada Q, para cada P, Q, existe un R,S tal que P, Q asterisco R,S es igual al neutro 1,0. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a encontrar este R y este S, al igual como lo hicimos con el neutro, lo vamos a hacer de nuevo también para el inverso. Entonces, vamos a subir esto. Bien. Entonces, para ello, de aquí nosotros dependemos también inmediatamente que esto es PR, PS más Q igual a 1,0, ¿cierto? Es decir, de aquí se desprende que P por R tiene que ser igual a 1, P por S más Q tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale R y cuánto vale S? R vale 1 sobre P, ¿cierto? ¿Y S cuánto vale? Menos Q sobre P. Ahí está el inverso. Entonces, el inverso es 1 sobre P, menos Q sobre P. Y bueno, falta verificar que también se cumple por el otro lado, ¿cierto? Entonces, falta ver que 1 sobre P menos Q sobre P es igual a 1,0. ¿Sí? Hasta aquí, eso ya está. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, vamos bien. Está sencillo, esto está sencillo. Sí. Cuando saco el neutro, tengo que probar esta hipertenencia. Es que ya de por sí pertenece. Cero racional y el uno también. Ah, ya, pero La parte la ley de- prueba tengo que hacer. Es ley de composición interna. Sí. Entonces no es necesario. ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos a la B. Bien, vamos con la B. ¿Qué nos dice la B? La B nos pregunta, demuestre que G, asterisco no es abeliano. Ah, y aquí me faltó concluir. Bueno, como asocia, tiene neutro, tiene inverso, tiene concluir en que. Entonces, no es abeliano. Ahora, la intuición. ¿Qué nos dirá respecto de si es abeliano o no? ¿Tiene pinta de ser abeliano? Como que no mucho, ¿cierto? Porque si uno mira acá arriba, claro, ese P por R, como que no hay problema, se puede dar cuenta sin ningún problema. Pero ese P por S más Q es el que no nos permite tener la conmutativa. Entonces, aquí le voy a colocar, no es conmutativo. No es conmutativo. Y, ahora, un ejemplo. Ahí pueden darse el ejemplo que ustedes quieran. Es un ejemplo para tú demostrar que algo no cumple cierta propiedad, bastará simplemente darse un par o un trío de números, dependiendo de lo que queramos hacer, que no lo cumpla. Entonces ustedes, para ver que algo no es abeliano, basta que encuentren dos elementos que al operarse desde un lado y al operarse desde el otro lado, no cumplen o no cumplen la igualdad. Sí.
el primero de un lado, va a ser lo del otro lado y hay una contradicción. Quizá podría ser como, supongamos que A venía, ¿no? Y se cumplan tal cosa, pero jugar con las contradicciones en la operación quizás sea muy engorroso. Entonces es mucho más fácil cuando te dicen demuestre que algo no es asociativo o no es abeliano, es un ejemplo. Por un ejemplo más. Es mucho más sencillo. Entonces no sé, pues aquí se pueden dar el 2,1 y el 2,3 lo operan y después lo operan por el otro lado y les van a dar nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Vamos a la C. ¿Qué nos dice la C? La C dice, para cada par de relacionales A, B, se define la función f sub A, B de f, Q igual a que el primer elemento lo multiplico por A y el segundo lo multiplico por B. Encuentre todos los pares A, B en Q plus Q, tales que la función es un homomorfismo de G en G. ¿Se acuerdan con el homomorfismo, no? Un homomorfismo es aquella función que yo, al evaluarla en la operación de A, me relaciono a la operación con B, ¿cierto? Con una cierta regla bien importante. Entonces, veamos. Yo les voy a hacer un recuerdo. Recordemos que para que f de A contra B sea un homomorfismo, se debe que f de A, B de R, S asterisco P, Q sea igual a f de AB de R, S asterisco f de AB de P, Q. ¿Cierto? Esa es la propiedad que cumple el homomorfismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la gracia del homomorfismo? Que en este caso los casos son iguales, pero se entiende. Que relaciona la operación en el primer elemento, la evaluación de la operación, la relaciona con la operación de las evaluaciones en el segundo elemento. ¿Sí? Esa es la gran gracia de los homomorfismos en general, que tenían distintos nombres dependiendo si era inyectivo, epiyectivo, eyectivo, si era en unos mismos espacios, etcétera, etcétera. Esas definiciones tienen que tenerlas en cuenta, ¿sí? No crean que porque homomorfismo entró en la control anterior no va a entrar en esto. Homomorfismos muy importantes. Y de hecho se definen homomorfismos entre grupos, entre anillos, etcétera, etcétera. Entonces tienen que tener la definición allá a la mano. Bien, pues vamos para allá. Bien, continuamos. Bien, entonces, nosotros tenemos que encontrar condiciones sobre A y B para que estas dos cosas sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este elemento y lo vamos a desarrollar, y luego vamos a tomar este elemento y lo vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa con el primero. F de AB de R, S asterisco P, Q va a ser igual a F de A, B de ¿quién? De RP por RQ más S, ¿cierto? El primero por el segundo más el que me sobra. Sí, así, ¿cierto? ¿Y esto aquí va a ser igual? La función dice que el primer término lo multiplica por A y el segundo término lo multiplica por B. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a ARP, BRQ más BS, ¿cierto? ¿Alguna duda con lo que estoy haciendo? Bien, entonces, por otro lado, F de AB de R, S asterisco F de AB de P, Q. Entonces, esto va a ser igual a AR por BS asterisco AP y PQ, ¿cierto? ¿Sí o no? Simplemente van las funciones. Y ahora tengo que relacionarlos entre sí. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? El primero por el primero, A cuadrado RP, coma. El primero por el segundo, ARBQ,
más el que me sobra, BS. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No me equivoqué en nada? Bien, entonces, ahora lo que tenemos que ver es que estas dos cosas sean iguales. ¿Por qué? Porque esa es la definición de homomorfismo, esta que está acá. Entonces, de aquí se desprende que A R por P, BRQ más BS tiene que ser igual a cuadrado R por P, ARBQ más BS. ¿Sí o no? Y cuando yo tenía una igualdad de pares ordenados, quería decir que el primer elemento es igual al primero y el segundo es igual al segundo, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Que AR por B es igual a cuadrado RP y BRQ más BS es igual a ARBQ más B por S, ¿cierto? Bien, ¿qué valor tiene A entonces? 1, ¿no? ¿Y por qué no puedes hacer? Porque no está en la definición, ¿cierto? Porque si yo evalúo el A en el primer elemento, el primero es distinto del segundo. ¿Sí? Entonces, de aquí, necesariamente, A tiene que ser igual a 1 y A distinto de 0. A distinto de 0, ¿cierto? Y ahora, si A es 1, entonces me queda esto de acá. ¿Sí o no? Entonces, si A es igual a 1, implica que BRQ más BS es igual a BRQ más BS, ¿sí o no? ¿Desigualdad cómo es? ¿Se cumple siempre o no? ¿Sí o no? ¿Es el mismo término? Es lo mismo. BRQ, BRQ, BS, BS. Entonces, ¿importa verdaderamente el valor de B? No, ¿cierto? Porque para cualquier B esto se va a cumplir. Por lo tanto, ¿cómo es el valor de B? Es un valor libre. Es un valor libre. Entonces, con esto, el parámetro B queda libre. Así, para que sea homomorfismo, implica que A tiene que ser igual a 1 y B basta con que pertenezca a los racionales. ¿Sí? Porque es un parámetro. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo está este ejercicio? Ah, trivial, ¿no? ¿Se podía hacer? ¿No? Bien. Vamos con la pregunta 2. Una consulta todavía, ¿no? Por favor. Ahí hay que esperarnos así. Bien, vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice: considere el grupo producto dado por Z2 plus Z2, una operación más, donde A, B con esta operación más de C, D es igual a más 2C, B más 2D. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa operación, no? El grupo de los Z, Zn, Z1, Z2, Z3, que era el conjunto de las clases de equivalencia de Z, ¿o no? Entonces, recordemos algo. Recordemos cómo... Ya, dice, demuestre que todo elemento en Z cruz Z2 es su propio inverso, es decir, que para cada A, B en este espacio de producto, el inverso de A, B con respecto a la operación que estamos definiendo es el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero, recordemos cómo funcionaba Z2 con más 2. ¿Sí? Hay que hacer esa tablita. Entonces, ¿cómo era la tablita? Más 2
Y las clases eran las clases de equivalencia desde el 0 hasta el n-1, es decir, simplemente el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces, 0 y 1, 0 y 1, ¿cierto? Entonces, aquí eran más o menos, se suman de la misma manera, si quieren hacerlo rápido, sería 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 2. 0, 0, ¿cierto? Porque la clase de equivalencia del 2 es la misma que la clase de equivalencia del 0, ¿cierto? Así se construye. Y para más es lo mismo. Para más clases de equivalencia. Aquí ya vamos a tocar el Z4. Bien. Entonces, con esto ya podemos comenzar. Entonces, si se fijan, acá tenemos la operación, esta con un circulito con más, el cual toma dos elementos en Z2, Z2, ¿sí? Y le asigna la suma entre ellos, ¿sí o no? Y nosotros queremos demostrar que para cada elemento de acá, necesariamente al sumarlo consigo mismo me va a dar 0. Ahora, ¿cuántas combinaciones posibles tengo para hacer el Z2 con Z2? Tengo 4 posibilidades, ¿cierto? El 0,0, el 0,1, el 1,0 y el 1,1. ¿Sí o no? Veamos si sucede. Entonces, estudiando las 4 combinaciones, tenemos que... Ya, partamos con el 0,0 más 0,0. Eso va a ser igual a 0 más 2, 0 y 0 más 2, 0. ¿Y cuánto es eso? 0, 0. ¿No? ¿Sí o no? Está bueno eso, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, vamos con el otro. 0,1 más 0,1. Esto es 0 más 2, 0, 0 más 2, 1. ¿Y eso es? ¿Cuánto es eso? Ah. 0,0. 0,0 no, ¿o no? ¿Sí? ¿Bien? Sigamos. Vamos con el 1,0 más el 1,0. Ya más o menos se ve esto, ¿cierto? Va a ser 1 más 1 y 0 más 0. Ya, vamos a saltar, estamos claros. Y el 1,1 más 1,1 va a ser 1 más 2, 1, 1 más 2, 1, que es 0,0. ¿Y 0,0 quién es? Va a ser el neutro, y ahí ustedes lo pueden demostrar. Falta demostrar que es neutro. Ahí lo pueden demostrar. Es re sencillo, son 4 pasos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Entonces podemos decir que cada elemento de Z2 en la operación al tiro voy, en la operación más plus, o no sé cómo lo quieran llamar. Es que esto en látex hace O plus. Ya sabemos usar látex, ¿no? Este se hace así. O plus. Ese es el símbolo. Entonces, bueno, vemos que al sumarse un elemento consigo mismo, me va a dar el neutro, por lo que cada elemento es su inverso. Y ustedes se preguntan, bueno, pero también se tiene que cumplir para el otro lado. Bueno, pueden probarlo para el otro lado y para el otro. Sí. No se puede demostrar de manera arbitraria. Si se pudiese demostrar de manera arbitraria, pero como son tan pocos elementos, como que la generalización termina siendo como muy vaga. Entonces, si por ejemplo tú dices aquí más 30, podría demostrarse de manera más general, pero no te van a hacer demostrar eso nunca, porque es muy tedioso, porque hay que mostrarse en casos, si tiene cierta clase de equivalencia o no, si se pasa del 30, si no se pasa del 30, se va a depender de eso. Sí. Hay alguna formación también de considerar eso mismo, pero así como que vamos probando cada uno periódicamente y si es que la hay, acá conviene más ya son menos elementos, conviene hacer más. Son pocos elementos. Seguramente debe existir de alguna manera general, pero debe ser un poco tediosa cuando tengo muchos elementos en más 2, porque como depende necesariamente de la clase de equivalencia y es tan poco rotativa, pues hay que ponerse en caso. Por ejemplo,
Se hace como tipo, por ejemplo, operación y hablar, avanzar. Claro, pero es que indudablemente vas a tener que llegar a colocarte en casa. Entonces, seguramente vas a tener un segundo colocar número. ¿Alguna otra duda? Si no, continuamos. Vamos con la B. Mira la cámara. Vamos con lo siguiente. Bien, muestre que el grupo Z4 con la suma hay un elemento que no posee, no es su propio inverso. Esto es, muestre que existe un X en Z4, tal que el inverso de X no es el mismo X. Esta pregunta está muy fácil. Hay que hacer Lo mismo, hay que hacer lo mismo, ¿no? Hay que hacer la famosa tablita. A ver qué sale. Entonces, construyendo la tabla Z4, vamos a tener que más 4, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene Z4? Tiene todas las clases de equivalencia desde el 0 hasta el 3. No. Ah, sí, hasta el 3. Sí, entonces sería 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Ya, ayúdenme. 0 más 0. 0 más 0. 0 más 1. Bueno, ya, 0 más 1. 1 más 1, 2, 1 más 2, y 1 más 3, 0. Perfecto. Entonces esto va a 2, 3, 0, 1, ¿cierto? Y esto va a 3, 0, 1. ¿Sí o no? Ahí está al lado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles elementos no son su propio inverso? Es decir, ¿cuáles elementos sumados consigo mismo no te dan necesariamente el 0? El 1 y el 3, ¿no? Sí, sí. Entonces, de aquí, fíjense. ¿Qué es lo que tenemos? Reescribámoslo. Esto va a ser 0 más 4, 0 es 0. Entonces, este lo puse. ¿Sí o no? Luego tenemos el 1 más 4, 1. Esto da 2. Este no lo puse, porque no da 0. No es su propio inverso, el 0 es neutro. Luego tenemos el 2 más 2 es 0, ¿cierto? Porque te da 4, módulo 4, 0. Entonces este sí lo cumple. Y luego el 3 queda 2. Entonces, ¿cuál no lo cumple? El 1 y el 2. No cumple el 1 y 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí. Para encontrar uno bastaba, ¿sí? Sí, con encontrar uno basta. Esto es para cacherear. Sí. ¿No puedo poner los números pelados? Tengo que poner la clase de diferencia. Coloquen las clases equivalentes. Aquí lo dice. Pero, ¿qué lata hacer los dos? Sí. Sí, pueden hacerlo. ¿Cierto? Para que todos lo vieran. ¿Alguna otra duda? Sí, también tengo que marcar igualmente. El cero neutro. El cero neutro. La marca que cero neutro es más sencillo. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál lo demostraste? No sé. Sí, ya lo demostraste. Podríamos hacer Z2, lo mismo que un Z2. ¿Alguna otra duda? Si no, continuamos. Ya, la C propuesta. Propuesta. Lo tengo en la pauta, está súper bien explicado, pero para que ganemos tiempo y pasemos a la siguiente. Bien, vamos con la P3.
Ahora sí. Bien, pasemos un poco a trabajar con números complejos. ¿Qué tal la materia de números complejos? Trivial, fácil, difícil. A ver, convengamos en algo, hagamos un pequeño resumen respecto a números complejos. Primero, teníamos que en la definición como tal de números complejos, nosotros solamente tomábamos los números complejos como un par ordenado de números reales, ¿cierto? Ese par ordenado de números reales le definíamos la suma y le definíamos el producto de una manera muy especial. A partir de eso, nosotros tomábamos elementos y empezamos a construir este conjunto. Con la operación multiplicábamos por un 1, 0, se tiraban las cosas, denotábamos las cosas de una forma distinta y llegábamos a que simplemente los números complejos podrían escribirse de varias formas. La primera forma en que se puede escribir un número complejo es que, si yo tomo la parte real, acá del elemento, y la parte imaginaria, entonces un número complejo lo puedo escribir a través simplemente de su punto, ¿cierto? Pues su punto que va a ser igual a A, B, ¿sí o no? Puede ser escrito de esa forma. También puede ser escrito a partir de las deducciones que se hacen con las operaciones que nos damos, se puede escribir como A más B por I, ¿cierto? Donde I es la unidad imaginaria. ¿Sí o no? Es decir, el 0,1. Ahora bien, otra forma de escribir este complejo Z es a través del punto o a través del vector que lo lleva por escrito. Es decir, se puede escribir de esa forma para. Ahora, para escribirlo a través del vector, yo necesito dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? El ángulo que lo describe, que lo vamos a llamar el argumento de Z, y el módulo del complejo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, la forma polar del elemento Z se escribe a través de ¿qué? Del módulo de Z y el argumento de Z. Es una fórmula bien especial, ¿cierto? Que sería el módulo de Z por E elevado a I por el argumento de Z. ¿Sí? Donde E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta. ¿Cierto? Entonces el Z puede ser escrito como el módulo de Z, E a la I por el argumento de Z. ¿Cierto? Esas son las dos formas de escribir. Entonces, ¿cuál es la gran gracia de este estilo de cosas? Que un número complejo como tal lo puedo escribir de una manera un poco más sencilla para poder operarlo. Porque esta exponencial, que la definimos de esta forma, cumple varias propiedades interesantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso a grandes rasgos son los números complejos. Los números complejos son aquellos que se pueden escribir de esta forma o aquellos que, gracias a su componente vectorial, lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Esos son los números complejos, son los que vamos a ver. Sí. Aquí dice, E a la I elevado a acá. Coseno de teta más I seno de teta. ¿Sí? Ahora, esta fórmula nosotros la tomamos como definición, pero se puede demostrar, pero la demostración sale de los alcances del curso, así que por eso la damos como definición. Se demuestra con series, cosas que ven en cálculo, a finales de cálculo diferencial. Sí. Con lo mismo que lo puse ahí. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Comencemos con el ejercicio? ¿No? Bien, vamos entonces. Vamos con el ejercicio. Pérez. Sí. Sí, de nuevo. Acá mismo me pidieron la explicación de nuevo. Entonces, tenemos un número complejo, lo podemos escribir de varias formas. Una es a través de la más sencilla, algo más B o A más BI, o podemos colocar como Z igual a más BI, o podemos describirlo o caracterizarlo a través del vector que alcanza este punto Z en el plano real con imaginario. Para poder describirlo con un vector, yo necesito de dos componentes. La distancia que hay entre el punto y el origen y qué tanto se inclina con respecto al eje X. ¿Sí? ¿Qué elementos me dan esas cosas? El módulo de Z, ¿cierto? ¿Se acuerdan del módulo de Z? Es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado, un Pitágoras bien sencillo, ¿sí? Y esto describe el ángulo, ¿sí? Que le vamos a llamar argumento de Z.
Ya termina siendo el coseno del seno del... Claro, esto tú lo puedes escribir como el coseno más el seno del coordenado. Lo primero que escribiste es la forma de A, B, que sea. Sí, esta es la primera forma, la base. ¿Esta? Mira, ¿esta? Sí. Sí, sí, sí. Esta corresponde a... ¿Alguna otra duda antes que pasemos a los ejercicios? En la exponencial, díganle exponencial. Ponerle cualquier nombre, pero justamente se llama, se escribe así porque cumple las mismas propiedades. Claro, porque cumple algunas propiedades de la exponencial, pero no es una exponencial en sí. Sí. Ahora vamos a resolverlo. Ahora vamos a resolverlo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Voy a hacer ambas. Partamos entonces con la pregunta. La pregunta dice: encuentre la forma polar de todos los complejos z distinto de 0 que son solución de z conjugado igual z a la quinta. Bien, entonces, tengo esa ecuación de ahí. Tengo el conjugado de z y tengo z a la quinta, que eso es igual a z a la quinta. Yo les recomiendo siempre pasar todo esto a las formas polares. ¿Por qué? Porque así como ven, mucho no se puede hacer, ¿cierto? Como yo hago con el módulo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que z yo lo puedo escribir como re a la i phi, ¿sí? Sí. Supongamos que z se puede escribir de esa manera, eso siempre se puede hacer, en la forma polar. R un número positivo y todas las consideraciones que hay. Entonces, por lo tanto, esto va a implicar que re a la i, y ahora como es el conjugado, significa que en este vector de acá, el conjugado me lo pasa para abajo, ¿sí o no? Entonces va a ocurrir que necesito el ángulo negativo, ¿sí? Porque el ángulo se describe así. Entonces, si quiero lo mismo, pero acá abajo, lo describo a través del ángulo en forma negativa, ¿cierto? A favor de las manecillas del reloj. Entonces, esto va a ser igual a menos pi. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Con convicción? Sí. Bien. ¿Y esto va a ser igual a qué? A R a la quinta, ¿sí o no? Por E elevado a I por 5pi, ¿sí o no? O sería todo esto elevado a la 5, esto pasa para acá, y la gracia es que les pone esta cosa de acá, puede meter el 5 al lado de la, ¿cierto? ¿De nuevo? ¿Por qué creo que se haga Para poder trabajar de la mejor manera. De nuevo. Nosotros reescribimos esta definición de acá. ¿Sí? Está difícil de buscar. Porque estoy dibujando el z a la quinta, entonces lo estoy extendiendo. A ver, expliquémoslo de punto. Yo tengo este z, ¿cierto? Tengo este z que es igual a r a la i por phi. ¿Sí? Y lo que yo quiero escribir es el z barra igual al z a la phi. Entonces, el z barra es lo mismo que reescribir esto así. ¿Sí o no? Y yo tengo que recorrer el menos ángulo. Ahora, para escribir el complejo a la quinta, es simplemente sacarlo de esta definición, ¿no? Porque el z a la quinta va a ser igual al r a la i phi a la quinta, ¿no? Entonces el 5 pasa al r, y esto que es e a la i phi a la quinta cumple lo mismo que e a la i por 5 phi, esta propiedad. No sé cómo se llama la igualdad de esa con m. Muy breve, una cosa así. Es una propiedad. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta con esto? ¿No? Bien, entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Luego, para que estos dos números complejos sean iguales, se tienen que cumplir dos cosas. Que el módulo sea el mismo y que además el argumento, o en otras palabras, el ángulo, sea el mismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos va a interesar poder resolver a nosotros? Nos va a interesar la igualdad que sale directamente desde el módulo, ¿cierto? Porque con los ángulos mucho no podemos hacer, pero con el módulo ya estamos trabajando con números que ya los conocemos. Entonces, luego,
esto ocurrirá si R es igual a R a la quinta. ¿Sí o no? Ahora, esto implica que R a la quinta menos R es igual a 0, es decir, R por R a la cuarta menos 1 es igual a 0. Entonces R puede tomar dos valores. Puede ser 0 y puede ser 1. ¿Sí o no? ¿Con cuál nos tenemos que quedar? ¿Por qué? Porque dice que ese era el... Como Z es distinto de 0, entonces su módulo no puede ser 0, ¿cierto? Como es distinto de 0 significa que se levanta en algún minuto. Por lo tanto, la distancia con el 0 tiene que ser mayor que 0 necesariamente. ¿Cierto? ¿Dos valores? Porque esto es una ecuación cuántica. O sea, una ecuación... No paso para allá, pero la quinta menos R, factorizo. Da dos valores porque justamente la ecuación lo permite y además el ejercicio está hecho para que tú descartes. Bien, entonces, de aquí inmediatamente podemos decir que el R necesariamente es 1, ¿sí o no? Que sí. Es que al final vamos a terminar tomando módulo, el módulo es mayor que 0. El módulo es mayor que 0, entonces por eso no puede ser nada. Bien, entonces, si R es igual a 1, ¿qué puedo decir yo respecto de mi complejo? Es un complejo unitario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Puedo pasar arriba, no? Me tengo que ir para allá. Me tengo que ir para allá. Camarógrafo, por favor. Sí, como también no se trata de llegar a un país. Acá, porque para que dos complejos sean iguales, sus módulos tienen que ser iguales, sus argumentos tienen que ser iguales. Sí, como el complejo siempre se escribe a través de dos cosas, las dos cosas tienen que ser iguales. Bien. Continuamos. Continuamos. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Entonces Z, como el R es igual a 1, lo podemos escribir como, recuerden, Z es igual a R por E elevado a I por phi. Como R es igual a 1, entonces Z es simplemente igual a E, ¿sí o no? Eso me queda E elevado a I por phi, ¿sí o no? Bien, entonces, o sea, es el complejo unitario, ¿sí o no? Bien, ¿qué podemos decir más al respecto? Vamos a reescribir esta ecuación de una forma distinta. Módulo, perdón. ¿Cómo puedo escribir yo el módulo de una... el módulo, conjugado de una manera distinta? Ya, pero antes que eso, podemos recordar que Z conjugado por Z, ¿cuánto es? El módulo al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo pasar dividiendo por el Z, ¿o no? Entonces, esto implica que Z barra es igual al módulo de Z, ¿que cuánto es? 1. 1 sobre Z, ¿o no? ¿Por qué puedo dividir por Z? Porque Z es distinto. Porque Z es distinto de 0. Entonces no estoy cometiendo ninguna ilegalidad. Así, la ecuación queda como 1 sobre Z igual a Z a la quinta. ¿Y qué ahora? Paso multiplicando el Z, ¿no? Entonces esto implica que 1 es igual a Z a la 6. ¿Sí o no? ¿Y esa ecuación la sabemos nosotros, no? ¿O no? ¿No sabemos resolver? O sea, no es que Z valga 1. ¿Qué es lo que pasa? Esto significa que los complejos que resuelven la ecuación que nosotros comenzamos a ver allá, también resuelven esta ecuación de acá. Es decir, como Z a la sexta es igual a 1, son las raíces sextas de la unidad. ¿Sí o no? La raíz...
Fíjense, esta ecuación nosotros la sabemos resolver, porque ustedes hay una definición y una propiedad que te dice que todo número complejo elevado a n igual a 1 tiene solución y son las raíces enésimas de la unidad, ¿cierto? Esa es una ecuación que a nosotros siempre nos gustaría buscar, ¿sí? Porque podemos darle su resultado al tiro, no hay más análisis que hacer. Entonces, como esto significa que los z que verifican z barra igual z a la quinta son los mismos que verifican que z a la sexta es igual a 1. O sea, son las raíces sextas, para colocarlo bien grande, sextas de la unidad. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto que dijimos acá nomás? Sí. Nosotros ya sabemos la propiedad de Z igual a Z. ¿Sí? Nosotros no podemos partir el ejercicio haciendo, poniendo esa propiedad, haciendo como que Z sexta igual a 1 y eso hacerlo con la raíz encima de Z. Hay que buscar esto. Si tú puedes pasar de otra forma, pero tienes que buscar esto para llegar a eso. Sí, porque o si no, te queda aquí un módulo de R. Un módulo de R que te molesta. Entonces ya no sería raíz sexta de la unidad, sino que sería raíz sexta de 1 sobre el módulo de R. Entonces hay que buscar, ojalá que siempre llegue a 1 y ver que el módulo del complejo sube. Por el caso que no se puedan después. ¿Sí? Entonces, como es raíz sexta de la unidad, por lo que el z sub k, es decir, cada una de las soluciones de esta ecuación va a venir dada por e elevado a i por 2pi veces k sobre, ¿se acuerdan que esta era raíz enésima? Entonces, en este caso, como estamos hablando de la raíz sexta, esto va a ser igual a e a la i por 2pi k sobre 6. O sea, e a la i por pi k tercios. ¿Sí? Con K. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí. Sí, voy a retomar todo, pero voy a hacer una otra jugada. Ya, vamos, ¿alguna otra duda para acumular preguntas de una? ¿No? Bien, entonces recapitulemos un poco. Nosotros teníamos como objetivo resolver esta ecuación que está acá, ¿cierto? Queríamos resolver esto. Para ello nosotros expresamos estos números complejos en sus formas polares que estuvimos discutiendo hace un rato. ¿Qué quiere decir? Como el módulo de z es igual a r por e elevado a i por el menos ángulo, por este análisis que hicimos de que el ángulo se va hacia abajo, igual a, como z lo escribimos en su forma polar, yo simplemente elevo el complejo a la quinta, usando las propiedades que tiene e y las propiedades de los exponentes, me queda esto que está acá. Entonces, ahora bien, lo que a mí me interesa es resolver una ecuación en R, porque me va a dar datos al respecto del complejo. El ángulo lo voy a dejar de lado, no me interesa por ahora. De hecho, tampoco me va a interesar el problema. Entonces, yo quiero ver qué pasa con el R. Para que dos números complejos sean iguales, se tiene que cumplir que tanto el módulo del complejo como el argumento del complejo sean iguales entre sí, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que R tiene que ser igual a R a la quinta. Y el argumento de z gorro tiene que ser igual al argumento de z a la quinta, pero los argumentos aquí no los discutimos porque no van a tener sentido en el problema. Entonces, tenemos esta ecuación, una ecuación en R, ¿cierto? Porque los módulos son mayores que 0 y son números reales, porque representan distancias. Entonces, como R es igual a R a la quinta, al resolverlo me da que R es igual a 1. Descartamos el caso de R igual 0, porque el complejo distinto de 0 no puede tener módulo 0, y descartamos el R igual menos 1, ¿por qué? Porque es módulo. Los módulos son distancias, no existen distancias negativas. Entonces tenemos R igual 1. Luego de esto, nosotros volvimos a esta ecuación de acá y nos acordamos en un intento por terminar la prueba, ¿cierto? Ahí estábamos desesperados y se nos iluminó que existe esta ecuación de acá. El módulo del z, perdón, el conjugado de z por z es igual al módulo del z al cuadrado. Como el módulo del z nosotros vimos que era igual a 1, que era el R, entonces z conjugado por z es igual a 1.
pasamos dividiendo en z, para despejar z con jugo y dejar todo con puros z sin problema. Y reemplazamos eso en la ecuación de acá. Luego tengo 1 sobre z igual z a la quinta, que es equivalente a decir 1 igual a z a la sexta. Ahora, esta ecuación de acá a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo sé resolverla, sé cómo se resuelve de manera rápida. Las ecuaciones que son 1 igual z a la n, sus soluciones son las raíces enésimas de la unidad. ¿Cuáles son las raíces enésimas de la unidad? Estas que están acá. ¿Sí? Estas que se escriben como i por 2πk sobre n para cada complejo que resuelve la ecuación. En nuestro caso, como queda z a la 6, estamos trabajando con la raíz sexta de la unidad. Como es la raíz sexta de la unidad, tenemos que reemplazar el n igual 6, ¿cierto? Y nos da esto que está acá. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son todos los zk que se pueden escribir de esta manera. ¿Y por qué consta en esos intervalos? Porque tiene que ser, porque van a dar 6 soluciones. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí. Hoy nos metimos en un lío. No podemos decir directamente eso. Habría que buscar algún otro método para resolver. Sí. Porque Yo perdí la pensamiento de cómo empezar a hacer esta parte. ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Cómo empezar a hacer eso? Siempre que tenga una ecuación de continuo, que a veces sea un poco complicada, tiene el complejo que tiene el estándar, es el 1 por E a la I por 1. Luego, hay que reemplazar esto de alguna manera acá, ¿cierto? Entonces, como el postulado de Z, tendríamos que es lo mismo que escribirlo acá abajo, es decir, voy a tener el módulo de Z y el ángulo hacia abajo, ¿cierto? Entonces se va a escribir como R por E a la I por menos. Y además, para llevarlo a la quinta, es lo mismo que llevar a la quinta N. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es eso que está acá? Y ahí toma, ¿no? Para que los complejos sean iguales, necesariamente tienen que ser iguales sus módulos y sus argumentos. Esos son números, la propiedad de números complejos. Como se escribe un número complejo en función de su módulo y de su ángulo, para que sean los mismos, tienen que ser iguales su módulo y su ángulo. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, vamos con la B. Vamos con la B. Mira. Vamos con la B. Vamos con la B. Y lo dice la B. La B nos va a decir lo siguiente. Sea W en los complejos, hay que W al cubo es igual a 1 y W distinto de 1. Entonces, demuestre que, por demostrar que 1 más W cuadrada a la cuarta es igual a W. Muy bien, tenemos que demostrar esto que está acá. Para ello, vamos a tener que usar que W es distinto de 1 y además es la raíz cúbica de la unidad, ¿cierto? Porque tenemos esta ecuación de acá. Esto significa que el complejo es la raíz cúbica de la unidad. Siempre que vean algo así, o traten de buscar algo así siempre. Que el complejo elevado a algo es igual a 1. Siempre traten de buscarlo si es que se puede. Bien, entonces, como tenemos que W es raíz cúbica de la unidad, es raíz cúbica de la unidad, y W es distinto de 1, entonces tenemos que W al cubo menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Podemos factorizar esto
Esto es equivalente a decir, ¿se acuerdan cómo es esta factorización? Ya. ¿Sí o no? Sí. Como W distinto de 1, no nos queda otra que ¿quién tiene que ser 0? W cuadrado. Esto, ¿cierto? Esto implica que W cuadrada más W más 1 es igual a 0, ¿sí o no? ¿Y ahora qué puedo hacer? Recordemos que queremos demostrar. Queremos demostrar que 1 más W cuadrada es igual a W. Entonces como que ya va apareciendo, ¿cierto? Entonces voy a despejar, voy a quitarme este W de acá. Esto implica, o si solo si, W cuadrada más 1 es igual a menos W, ¿sí o no? ¿Y ahora qué es lo que podemos hacer? Elevémoslo a la cuarta. Entonces todo implica que W al cuadrado más 1 a la cuarta es igual a menos W a la cuarta, ¿sí o no? Es igual a menos 1 a la cuarta por W a la cuarta, que es W a la cuarta. Ya, pero todavía no llegamos, ¿no? Técnicamente. Todavía no llegamos. ¿Qué podemos hacer adicionalmente? W al cubo es igual a 1. Podemos usar que justamente W al cubo es igual a 1. Entonces, esto se puede expresar como W al cubo por W, ¿sí o no? ¿Y W al cubo cuánto es? 1. 1. Entonces, esto es 1. Y esto es igual a W y tenemos lo que es. ¿Sí? Basta aquí. Eso es otro ejercicio. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Aquí está apareciendo un control. Esta pregunta. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ah? Bien, llegamos a esto, ¿cierto? Esto es igual a 0. Pasamos el W para el otro lado. Me quedó esto de acá. Elevé a la cuarta. Me quedó eso de acá. Esto es lo mismo que eso, ¿cierto? Elevarlo a la cuarta. Pero ahora, como yo sé que W al cubo es igual a 1, entonces el W a la cuarta lo puedo escribir como W al cubo por W. W al cubo es 1, se me reemplaza y me queda 1. Y ahí va. Por esto. ¿Sí? Más dudas. Más dudas. ¿No? Bien. Díganme ustedes, ¿quieren hacer la P4 o paramos acá? Ya, hagamos la P4 rapidito. La P4, la que más me interesa, es la B. ¿Les parece si hacemos la P4B? Sí. Porque la P4A es complejo, es bastante más sencilla. Pero me interesa que hagamos la P4B. Nos hagamos la P4B. Cámara, por favor. Siga. Hagamos la P4B. Bien. Entonces, la P4B en la parte 1 nos dice que sea G, asterisco grupo, y D con H subgrupos. ¿Es qué? Entonces, puedo demostrar que E inter H es subgrupo. Bien. Recordemos un poco qué significa ser subgrupo. Nosotros tenemos un grupo G. Un subconjunto de G se va a llamar subgrupo si es distinto de vacío, es subconjunto del original y además es grupo. ¿Sí? Esas son las tres definiciones técnicas. Y existe una caracterización, ¿sí o no? ¿Qué dice la caracterización? Que para dos elementos en el subgrupo entre comillas, en el conjunto, la operación entre X y el inverso del segundo elemento, si está en el grupo, en este grupo que queremos que sea subgrupo, entonces es subgrupo. ¿Sí? Esas son las dos caracterizaciones. Siempre ocupen la segunda, o intenten siempre ocupar la segunda. Que la caracterización es mucho más corta, tu demostración sale derivando cosas de las propiedades del grupo, así que es bastante más sencilla, bastante corta. Bien, entonces, que siempre ocupen la caracterización. Es decir, que dados dos elementos en el conjunto que yo quiero que sea subgrupo, si demuestro que X asterisco el inverso de Y está en ese conjunto, entonces es subgrupo. Y obviamente hay que demostrar antes que es un conjunto del original y que además es distinto de base. ¿Sí? Esas cosas no se les pueden. Sí. Entonces,
Y no se les olvide, cuando estén demostrando subgrupos, que esto es su conjunto de X, que además es distinto de los. Ahí pueden sumar siempre cada punto. La caracterización dice, vamos a ir acá, para todo X, Y en H, si X asterisco y a la menos 1 pertenece a H, implica que H es subgrupo. Esa es la caracterización. ¿Sí? Bien, entonces, hagamos este ejercicio. ¿Cómo está esto? En efecto, como E y H son subgrupos, como E y H son subgrupos, entonces son distintos de vacío, ¿no? Como son subgrupos. ¿Qué elemento necesariamente va a vivir en el subgrupo? El neutro, ¿cierto? Entonces, necesariamente, E pertenece a E inter H, ¿sí o no? Por lo que E inter H es distinto de vacío, ¿sí o no? Ya, tenemos algo al bolsillo. ¿Qué más podemos decir? Usemos la propiedad compacta. Usando la propiedad compacta, o no. Usando la propiedad compacta o la borré. Usando la propiedad compacta, sean X, Y en H, en E inter H, ¿cierto? Nos vamos a dar un elemento en E inter H y vamos a ver que X asterisco y a la menos 1 está en E inter H. ¿Sí? Eso es lo que queremos ver. Entonces, esto implica que X, Y está, sí, X, Y pertenecen a E y X, Y pertenecen a H, ¿cierto? ¿Y qué son E y H? E y H son subgrupos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que X asterisco Y a la menos 1 pertenece a E y X asterisco Y a la menos 1 pertenece a H, ¿sí o no? ¿Cierto? No dije nada nuevo. ¿Sí? Bien, entonces, como un elemento pertenece a uno y a otro, ¿qué significa? Pertenece a la intersección, ¿no? Entonces, esto quiere decir que X asterisco Y a la menos 1 pertenece a E inter, ¿sí o no? Y con eso demostramos que es uno. Sí. Sí. ¿De dónde? De aquí. Entonces, nosotros nos damos dos elementos en X, Y, o sea, un X, Y en E inter, ¿cierto? Y queremos demostrar esto que está acá. Queremos llegar de alguna manera. Que algo pertenezca a la intersección es lo mismo que pertenezca al primero y pertenezca al segundo a la vez, ¿cierto? Como estas cosas son subgrupos, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Al ser E y H subgrupos, tenemos que se cumple eso que está acá, que es la caracterización de subgrupo, ¿cierto? Que el primero operado con la inversa del segundo me da estar en E y también está en H, ¿cierto? Y nuevamente, como esto está en E y además en H, claro que está en el proceso. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta para hacer el último? El 2, con eso terminado. ¿Sí? Vamos con el último. Dados, no nos demoramos nada. Si E y H son tales que el módulo de E es igual a 7 y el módulo de H es igual a 5, por demostrar que el módulo de E inter H es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Recordemos que E inter H, ya lo demostramos, es subgrupo de G. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto implica que E inter H es grupo, ¿cierto?
el grupo por sí solo. No hay problema en eso. Con la operación anterior. Entonces, por otro lado, tenemos que E inter H es subconjunto de E y E inter H es subconjunto de H, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿O me estoy...? Sí, está bien, ¿cierto? Súper, súper. Así, ¿qué podemos usar aquí para tomar la cardinalidad? ¿Se acuerdan el teorema que empezaba con L? El teorema de Lagrange, ¿sí o no? El teorema de Lagrange dice que si yo tengo un subgrupo de un grupo, entonces necesariamente el cardinal del subgrupo divide el cardinal del grupo, ¿cierto? Entonces, así. Pero. Teorema de Lagrange. Tiene que dividir los dos. ¿Va a entrar? Sí, que No, sí, lo digo. No, buscando. Sí. Es en la parte superior que veo. Entonces, así, ¿qué es lo que sucede? Veamos. Así, por Lagrange, se debe cumplir que el cardinal de E inter H divide al cardinal de E y al cardinal de H, ¿sí o no? Entonces, el cardinal de E y el cardinal de H son 7, son 5. Y para que alguien divida el 7 y el 5 a la vez, ¿cómo tiene que ser? Uno. Decimal. Ahí. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta?